Pues buenas tardes. Esta tarde tenemos el directo con el doctor Alberto García de la Clínica Next Fertility de Madrid y va a ser muy interesante todo lo que nos va a contar, ¿verdad, Alberto? Eso espero. Que podamos ayudar a mucha gente, que es para lo que estamos aquí, y podemos resolver muchas dudas de pacientes afectados por endometriosis, que es lo que podría ser más interesante. Perfecto, muchas gracias. Además que ayer fue nuestro Día Internacional de la Endometriosis, así que de qué mejor forma celebrarlo, ¿no? Bueno, para quien no me conozca, ya que es mi primer directo, soy Ana B. Ortiz, socia de ADAIC y compañera de la delegación de ADAIC Málaga. Así que, doctor, si le parece, empezamos con las preguntillas que nos han mandado. Perfecto. Cuando vosotras queráis. Pues están relacionadas, como no, con la fertilidad, ya que su clínica es de relación con la fertilidad y hay muchas dudas relacionadas a el posible embarazo, ¿no?, con la endometriosis. Así que la primera pregunta es si la endometriosis afecta a mi capacidad para quedar embarazada. A ver, hay que puntualizar bastante. Puede hacerlo, pero no tiene que hacerlo necesariamente, ¿vale? Es algo que también quiero tranquilizar a todas aquellas pacientes que todavía no se hayan planteado un embarazo. Es decir, muchas pacientes, a pesar de tener una endometriosis, pueden quedar embarazadas sin ningún problema, ¿vale? Eso es lo primero que hay que tranquilizar a cualquier paciente afectado de ello. Otra cosa es que sea verdad que es un factor de riesgo para poder sufrir problemas, pero lo primero que yo aconsejaría a cualquier paciente con endometriosis el día que se quieran plantear quedar embarazadas es que simplemente lo intenten de forma espontánea, de forma natural, porque es muy posible que lo puedan conseguir sin tener que necesitar o recurrir a clínicas como la que yo trabajo o la que trabajamos, a una clínica de reproducción asistida. Eso es lo más importante. En cualquier caso, aunque sea necesario recurrir a algún tipo de tratamiento, también es muy eficaz la fecundación in vitro para conseguir que una paciente afectada con endometriosis que haya tenido dificultades pueda conseguir el embarazo. O sea, siempre lo vamos a poder conseguir, de una forma o de otra. Perfecto, sí, porque la verdad es que muchas afectadas estamos preocupadas, ¿no?, por esa posibilidad de embarazo, aunque ya sabemos que dependiendo de la mujer la endometriosis cambia bastante, ¿no? Entonces, Lo que hay que tener en cuenta, ¿eh? Nunca comparar lo que le pueda ocurrir a una paciente con lo que le puede ocurrir a otra, ¿eh? Incluso por el tipo de síntomas que tiene. Pacientes con endometriosis muy aparatosas van a tener muy poca sintomatología a veces y a veces con una endometriosis mínima pueden tener una gran afectación incluida de la fertilidad. O sea, no, es mejor no compararse, ¿eh? pues sí. Entonces creo que ha respondido a la segunda pregunta, ya que preguntan si pueden quedarse embarazadas de forma natural con endometriosis. Sí, sí. En- Según algunas estadísticas, hablan de una probabilidad de poder alcanzar un embarazo espontáneo en torno al 50-60%, es decir, es muy elevada. Son muchas las pacientes que consiguen el embarazo a pesar de tener una endometriosis, ¿eh? Otra cosa es que ya se produzca la dificultad. Por eso, lo primero que hay que hacer es eh, intentar, aunque sea difícil, intentar olvidarse de que la enfermedad está presente y simplemente seguir adelante. Buscarlo y si ya se produce un tiempo, 6 meses, un año, donde no ha llegado el embarazo, pues consultar como habitualmente. de acuerdo. Pues entonces, una duda también que nos surge a muchas es si la cirugía puede mejorar la fertilidad. Bueno, en el caso de que no puedan de manera natural. Es algo bastante controvertido, ¿vale? No siempre la cirugía va a mejorar la fertilidad, ¿vale? Es más, en muchos casos la cirugía puede dificultar la propia llegada al embarazo, incluso la probabilidad de éxito posterior con una técnica de reproducción asistida. Entonces hay que ser muy cauto a la hora de indicar la cirugía en una paciente con endometriosis, ¿eh? Otra cosa es que haya los síntomas claros que nos van a recomendar una cirugía es, por supuesto, el dolor. Obviamente, lo primero que hay que tener en cuenta es que más allá de la fertilidad, esa paciente tiene que tener una situación correcta y una calidad de vida suficiente. Pues el dolor puede ser motivo suficiente de olvidarse del resto e ir adelante con una cirugía. Otra cosa puede ser, en los casos de quistes ováricos, que se produzca un crecimiento muy acelerado de los mismos que incluso pueda hacer sospechar que pueda ser otra cosa y no una endometriosis. Eso ya sería también una indicación clara de recurrir a la cirugía.
Pero por el hecho exclusivo de la fertilidad, en muchos casos incluso preferimos no recurrir a la cirugía, porque sobre todo en los casos de quistes ováricos, la lesión que puedes producir en el ovario sano al extirpar un quiste puede provocar lesiones o disminuciones de la reserva ovárica que nos pueden dificultar el embarazo tanto espontáneo o mediante reproducción asistida. Entonces, hay que ser cautos, hay que ser un poquito cautos a la hora de indicar la cirugía y personalizar mucho la situación de cada mujer y de cada paciente. Sí, la endometriosis en traje a medida, ¿no? Entonces, claro, dependiendo. La siguiente pregunta, en el caso de que necesitáramos con endometriosis tratamientos de reproducción asistida, ¿qué tratamientos están disponibles para las mujeres con endometriosis? En muchos casos, el hecho de un diagnóstico de endometriosis nos haría que, aunque esto siempre es una generalización, y hay que ser un poquito cautos por lo que llevo diciendo todo el tiempo, pero es verdad que en muchos casos el mero diagnóstico de endometriosis nos llevaría a pensar con mucha facilidad en recurrir a una fecundación in vitro. Fundamentalmente por dos razones. Primero, porque las trompas, en muchos casos, aunque sea de una forma que no seamos capaces de ver por ecografía, pueden estar lesionadas y eso nos dificultaría el embarazo por cualquier otro método que no sea la fecundación in vitro. Y en segundo lugar, porque en algunos casos la alteración inmunológica subyacente a la endometriosis puede lesionar en algunos casos los óvulos. Y es importante que podamos en persona valorar esa calidad del óvulo y cómo se comporta cuando fecunda y se convierte en un embrión. Entonces, por eso somos muy generosos a la hora de indicar una fecundación in vitro en los casos de pacientes con endometriosis. De acuerdo, pues la pregunta está relacionada un poco porque preguntan si pueden utilizar sus propios óvulos en tratamiento de reproducción asistida. Por supuesto. O sea, por definición, solo por el hecho de que hay una endometriosis, no vamos a pensar en otra cosa que no sea el uso de los óvulos propios. Aunque es verdad y es cierto que en algunos casos, como probablemente saben muchas de nuestras oyentes y muchas de nuestras pacientes, tengamos que recurrir a la donación de óvulos, pero eso puede ser porque al llevar a cabo una fecundación in vitro hayamos comprobado una baja calidad ovocitaria o bien por las pruebas que llevemos a cabo en el estudio de fertilidad comprobemos una reserva ovárica demasiado baja. Eso sí que nos llevaría a una donación de óvulos, pero si no ocurre cualquiera de estos dos supuestos, por supuesto que se puede conseguir un embarazo con los óvulos propios. Con los óvulos. Perfecto. Y pregunta por la tasa de éxito de los tratamientos de reproducción asistida cuando la mujer padece endometriosis. Bueno, ahí de forma generalizada es difícil dar una cifra. Es verdad que está demostrado que la tasa de embarazo desciende un poco respecto a la paciente que no tiene endometriosis, por lo que hemos comentado, porque obviamente ahí vamos a meter a todas las pacientes, aquellas que tienen una calidad ovocitaria normal, que también las hay, obviamente, por lo que hemos dicho, y sí, aquellas que puedan tener una calidad ovocitaria baja. Entonces, eso es lo que nos va a provocar que haya una disminución de la tasa media de éxito respecto a una paciente que no tenga endometriosis. Pero es difícil dar una cifra, pero sí que digamos que algo va a bajar, ¿no? Pero una cifra concreta es muy complicado decir. Es muy difícil, claro, lo entendemos. Y bueno, preguntan, ¿cómo puedo mejorar mis posibilidades de éxito en los tratamientos de reproducción asistida? Supongo que si pueden hacer algo que ayude durante el tratamiento. Esa pregunta es complicada y quizás la respuesta es un poquito desesperante, porque poquito podemos hacer extra. Sé que hay mucha magia por internet, sobre todo al respecto, y de muchas sustancias, muchos alimentos. Pero desgraciadamente me encantaría decir que hay algo que realmente nos pueda ayudar a mejorar esa tasa de éxito, pero desgraciadamente poco podemos hacer, más que los consejos que en cada caso concreto vaya a llevar, les dé su médico sobre la forma de llevar a cabo el tratamiento propiamente dicho. Claro, de nuevo el traje a medida, ¿no? Según la mujer y demás, pues ya tendríamos que ver qué nos planteamos. Porque de forma general no hay nada, no hay ninguna antioxidante, vitamina... Claro. O comida, algo que realmente podamos decir en todos los casos va a poder mejorar la situación global de una paciente con endometriosis. Eso me encantaría decir que sí, pero por desgracia no existe. Es normal. Era una pregunta difícil.
Y en cuanto a la endometriosis, durante el tratamiento de reproducción asistida, ¿cómo se trata? ¿Puede haber algunos cambios? A ver, la endometriosis, el problema que tiene es que es una enfermedad que de lo poquito que sabemos, porque desgraciadamente sabemos muy poco todavía sobre la enfermedad, pero sí que sabemos que responde a los estímulos hormonales, es decir, cualquier cosa que aumente los niveles de estrógenos en la mujer, pues puede hacer que la enfermedad pueda evolucionar. Pues Obviamente, lo que hacemos, lo que llevamos a cabo al estimular los ovarios en una técnica de reproducción asistida. Entonces, sí que puede ocurrir que podamos activar una endometriosis por ejemplo, en el caso de situación de quistes ováricos, pues los podamos hacer crecer. El problema es que, claro, esto es como el efecto secundario que tendríamos para una cosa que realmente necesitamos. Pero sí, es cierto que el mero hecho de estimular los ovarios podría activar o entrar en fase de evolución a una endometriosis. Como probablemente sabéis, la endometriosis es una enfermedad que evoluciona en brotes. Hay brotes en los que no progresa y momentos en los que puede progresar de una forma incluso acelerada. Bueno, pues sí, es verdad que este tipo de técnicas pueden activar un poquito la endometriosis, pero es que, claro, si ya tenemos un problema, pues tenemos que recurrir a ella. Es como... Y además, también va a ser un tiempo muy transitorio. Hay que valorar que una fecundación in vitro no dura más de 2 semanas. Entonces, al ser un tiempo muy transitorio y además persiguiendo una cosa que no sé si supongo que muchas lo sabrán también, que es que el hecho de quedar embarazada va a hacer un efecto contrario. El propio embarazo va a frenar completamente la enfermedad, con lo cual al final lo que tenemos que hacer es eso, intentar conseguir lo antes posible esa gestación. de acuerdo. Han preguntado por aquí, por el chat, no es una pregunta que teníamos apuntada, pero creo que es interesante. ¿Qué es más importante, la calidad del óvulo embrión o la receptividad endometrial afectada? A ver, por supuesto la calidad del óvulo, ¿vale? La afectación del endometrio, del útero, en este caso, en los casos de endometriosis no está tan clara, ¿vale? De hecho, es más, salvo que haya una presencia de lo que se llama una adenomiosis, que son focos de endometriosis en el propio útero, en los cuales parece que sí que podría verse afectada la receptividad del útero. Si no hay presentes lesiones de este tipo, en principio no está nada clara que la implantación embrionaria se ve afectada por el mero hecho de tener endometriosis, ¿vale? Con lo cual, sí, es verdad que la calidad ovocitaria puede, en líneas generales, lo de siempre, Sí. estamos hablando de generalizaciones, puede ser algo más preocupante de entrada de lo que podría ser la receptividad del útero. Receptividad. Claro, en el caso de las mujeres con endometriosis, adenomiosis, eso ya estaría un poco más complicado, ¿no? Y se nos complica un poquito más, sí, porque efectivamente la adenomiosis es más complicado a veces tratarla. Son las lesiones más complicadas. Afortunadamente no son tantas las mujeres con endometriosis que poseen focos de adenomiosis que nos puedan afectar. Pero estos casos son los que ya se nos ponen las cosas un poquito más complicadas. Es cierto porque cuesta tratarlas, pero aún así quiero lanzar un mensaje de esperanza. Aún en estos casos también conseguimos embarazos, ¿no? Que eso es importante. Gracias. Aquí tienes a una con endometriosis y adenomiosis, o sea que gracias por el mensaje. Se consiguen también, ¿no? Gracias. ¿Y el mejor momento para buscar el tratamiento de reproducción asistida? No sé si se refieren a la edad, a lo mejor, o bueno. Hombre, cuanto antes mejor, claro, si se refiere a la edad, por supuesto. Pero igual que en cualquier mujer que no la tenga también lo diría, pues claro, en la paciente con endometriosis, con un potencial factor de riesgo de que pueda aparecer patología, pues claro, si eliminamos el factor edad, que en cualquier mujer va a disminuir la fertilidad, pues claro, cuanto antes mejor, no cabe la menor duda, ¿vale? Claro, sí, la edad hay que... Sí, la edad es lo más importante. Y otra cosa que quiero decir es decir, si le han instaurado algún tipo de tratamiento, en algunos casos, eso se utiliza un poco, como son los análogos de GnRH, pues cuanto antes mejor. Para la instauración de este tipo de tratamientos, cuanto antes hagamos el tratamiento, mucho mejor, seguro. Claro, además estos tratamientos, ¿no? Como de Capestil son muy agresivos, ¿no? Entonces... Sí. Cada vez se utilizan menos en general, pero todavía puede haber casos en los que pueda tener su indicación y, por supuesto, si es una paciente que se está planteando quedar embarazada, cuanto antes lo plantee después de un tratamiento de este tipo, mejor, seguro.
Claro que sí. Bueno, y ahora hay preguntas relacionadas, ¿no? En el caso de que hayamos conseguido ese embarazo. Si la endometriosis aumenta el riesgo de aborto involuntario. No, no, No. eso sí que no hay ningún factor que haya demostrado, ningún estudio que haya demostrado que la endometriosis aumente el riesgo de aborto, ni siquiera la adenomiosis, lo ha demostrado claramente. No hay ninguna evidencia científica de apoyo en la relación con la endometriosis y el aborto. Puede afectar a la fertilidad, al hecho de la fecundidad, al hecho de que fecunde un embrión o de que implante incluso, por lo que hemos comentado. Pero una vez que el embarazo se desarrolla, en principio no tiene por qué haber un riesgo añadido. Ah, pues perfecto, porque muchas están preocupadas no por ese desarrollo del embarazo, pues sí. No, el embarazo es una situación en la que podemos plantear un paréntesis. Ya digo, sí, ya ha habido casos donde yo lo he oído, pero no hay una evidencia científica de apoyo de aumento del riesgo de aborto en los casos de endometriosis, en absoluto. Con lo cual, lo que podemos considerar, por eso, el objetivo de una paciente con endometriosis que se quiere quedar embarazada es que se quede embarazada lo antes posible, aunque parezca un poco de perogrullo, pero es así, porque en Sí, el momento que lo consigamos, vamos a poder abrir un paréntesis en la evolución de su enfermedad, porque además se va a frenar la evolución de la misma, va a ser un embarazo rigurosamente normal y probablemente, sobre todo en pacientes que puedan tener dolor o situaciones que afectan a su calidad de vida, se van a encontrar encantadas porque va a desaparecer gran parte de su sintomatología. claro. Además, muchas mujeres se lo plantean, ¿no? O operación o embarazo, aunque, bueno, es difícil porque el embarazo supone mucho más que un tratamiento, ¿no? No se debe tener un niño para curar o tratar una enfermedad, porque luego, ¿qué hace con el niño? Absolutamente, eso está claro. Pero sí es cierto que quien quiera y quien pueda y quien tenga la situación óptima para hacerlo, pues sí, claro. Sí, Entonces, la pregunta siguiente, que es si el embarazo afecta negativamente a la endometriosis, sería todo lo contrario. todo lo contrario. Es una situación, el embarazo es una situación donde la enfermedad va a frenarte completamente. Y ya digo, hasta la sintomatología, una paciente se va a encontrar infinitamente más confortable que fuera del embarazo. Otra cosa será que ocurra después, ¿no? Del embarazo, ¿no? Donde, obviamente, no se puede saber. Obviamente va a haber un tiempo en el que, lógicamente, va a permanecer ese frenado y luego ya, pues volvemos al punto de partida, ¿no? Quizá no se vuelva a activar o sí, habrá que esperar a ver qué ocurre después del embarazo. Pero al menos, bueno, pues habrá unos cuantos meses de felicidad al respecto de la endometriosis, ¿no? Más allá del embarazo, en fin, vaya. Sí. Entonces, durante el embarazo, ¿cómo se maneja la endometriosis? Porque, por ejemplo, el tratamiento hormonal, pues no podemos tomarlo. No, nada, no se maneja, no se hace nada, no hay nada que hacer con la endometriosis. Es un momento en el que nos podemos olvidar de ella. No, no tenemos que hacerle mayor caso. O sea, será algo que, como hemos dicho todo el tiempo, abrimos un paréntesis y después del embarazo ya volveremos a ocuparnos de ella. O no, esperemos, ojalá, que frene ya de por vida, ¿no? Pero es algo que tendremos que valorar después del embarazo, ¿no? En el tiempo del embarazo, la endometriosis es algo que nos resulta indiferente. Claro. Bueno, comentan por aquí, por el chat, el embarazo no es cura ni solución, ¿no? Desde luego, ya sabemos que para que nadie confunda, es decir, la Claro. endometriosis crónica no hay cura. No, en absoluto. La endometriosis no, por desgracia, me encantaría lo mismo que decíamos antes de las curas, que poderos decir que he leído un artículo de alguien maravilloso de una terapia. No, no existe. No, no hay nada va a poder curar la enfermedad, salvo la llegada de la menopausia, obviamente. Es lo único que sí, ahí se acabó. Pero claro, estamos hablando ya de otra situación. Y tampoco yo voy a ser el que diga que se busque un embarazo solo por frenar la evolución de la enfermedad. No, no. Estamos hablando de que aquella paciente que se esté planteando en un cierto corto plazo el embarazo y presente una endometriosis, pues claro, lo que hay que hacer es recomendar que se quede embarazada cuanto antes, sí, si se está planteando en corto plazo. Igual que nosotros, cuando nos planteamos una terapia, pues intentar ser lo más eficaces posible, porque cuanto antes consigamos el embarazo, pues antes vamos a frenar la evolución. Pero sí, sí, nunca diré yo que se busque un embarazo solo por ello, por No. descontado. Perfecto, ya ha quedado muy claro, muchas gracias. ¿Y afectaría el desarrollo del feto? Bueno, creo que no, ¿no? Por lo que hemos estado hablando, la endometriosis no afecta al desarrollo del feto, No, ni tiene por qué causar más complicación. no, por ahí podéis estar completamente tranquilos, que de verdad no va a afectar en absoluto. El desarrollo obstétrico, mis compañeros, los obstetras, los que llevan al control del embarazo,
para ellos la endometriosis es algo absolutamente indiferente. No, es un dato que para ellos durante el embarazo puede resultar irrelevante. Perfecto. ¿Y la preeclampsia tiene algún vínculo con la endometriosis? ¿Tienen más riesgo de desarrollar preeclampsia? Tampoco, ¿no? Tampoco se ha visto. No hay ninguna evidencia científica de respaldo a lo mismo. Se ha investigado bastante porque ambas hay alteraciones inmunológicas que poco a poco se van conociendo y en algunos casos pueden ser comunes, pero no se ha visto una relación clara entre la paciente con endometriosis que presente un aumento del riesgo de preeclampsia una vez que eliminamos otros factores como puede ser la edad. Cuando eliminamos todos los factores que nos pueden confundir en los resultados, se ve que la endometriosis per se no aumenta el riesgo de preeclampsia. Perfecto. Y si llega ese embarazo a término, el parto, ¿no? Preguntan, tienen dudas sobre si la endometriosis en sí puede causar complicaciones durante el parto. No, en principio no. No tiene por qué producir ningún tipo de problema. Podríamos plantear ya casos anecdóticos como nódulos muy severos a nivel rectovaginal, ¿no? Que puedan afectar a la dilatación del cuello o situaciones de quistes muy grandes, ováricos, que obstruyan el canal del parto, pero estamos hablando de cosas muy, muy, muy anecdóticas. En situaciones de esos tan extremas y tan anecdóticas, lo normal que una paciente con endometriosis, por severa que sea, no tenga ningún problema en el parto. O sí, vamos, pero igual que cualquier otra, cualquier otra paciente o cualquier otra mujer. Perfecto. Además, bueno, el parto, testimonios, ¿no? De mujeres con endometriosis que casi ni duele. Bueno, el dolor de la endometriosis en casos de endometriosis profunda, porque también tenemos que tener en cuenta los grados, ¿no? De la endometriosis y la mujer. El parto a veces ni lo notan. Claro, estáis desgraciadamente tan acostumbradas a vivir con dolor que al final, claro, tenéis un grado de tolerancia al dolor bastante más importante que el que puede ser otra mujer, otra persona. Y pues al final, claro, aunque el parto sea doloroso, pues al final se tolera bastante mejor porque hay una costumbre de vivir con dolor, ¿no? Eso sí, es cierto. Que algunas mujeres lo dicen. Sí, se escucha bastante. Y entonces, ¿el parto vaginal es posible con la endometriosis? Sin duda, sin duda. O sea, la condición para tener un parto vaginal o hacer una cesárea será la misma que en cualquier otra mujer, aunque no tuviera endometriosis. O sea, no va a tener la endometriosis, no va a ser algo que nos afecte a la hora de decidir la vía del parto, por supuesto. Perfecto. Y una vez que hemos tenido a nuestro bebé, después del parto, ¿cómo se maneja la endometriosis? ¿Se vuelve al tratamiento anterior o cómo se manejaría? Normalmente sí. Es verdad que hay que tener factores en cuenta, como la propia lactancia materna, que eso nos puede modificar un poco la actitud a seguir o, por ejemplo, una paciente que estuviera con anovulatorios orales que lógicamente no se lo vamos a prescribir durante la lactancia y podríamos plantearnos otro tipo de tratamientos, no sé cómo pueden ocurrir gestágenos a nivel local, a nivel uterino, no sé, podríamos otro tipo de factores que podríamos utilizar en esas situaciones. Habrá que valorar la situación. Desde luego, lo normal es que nos comportemos de una forma similar a la que llevábamos a cabo antes del embarazo, porque lógicamente puede volver otra vez todo al comienzo. Vaya. Pues ya hemos respondido a todas las preguntas que teníamos, pero han hecho algunas por aquí para que no se queden con la duda, si te parece, Alberto. Cuando te planteas el embarazo, ¿sería conveniente realizar alguna prueba previa de fertilidad en la mujer y en el hombre? Yo no soy nada partidario de hacer ese tipo de cosas, porque el problema es que vamos a condicionar muchas veces la búsqueda del propio embarazo. Es decir, hay veces que podemos encontrar situaciones que pueden dificultar el embarazo, pero no lo impiden. Es decir, lo que hemos comentado, es decir, nosotros podemos encontrar una paciente que viene porque se quiere quedar embarazada y le encontramos un pequeño quiste endometriósico, ¿vale? Obviamente le informaremos de que puede ser un factor de que puede dificultar la búsqueda del embarazo, pero no tiene por qué afectarle al embarazo. Entonces, lo ideal es lo que yo llamo no medicalizar demasiado la búsqueda del embarazo, porque ese tipo de pequeños trastornos, por ejemplo, el seminograma, tú haces un seminograma, te encuentras a veces pequeñas alteraciones del semen que sí pueden comportarse como una dificultad, pero no tiene por qué. Pero ya vas a condicionar a esa pareja durante la búsqueda del embarazo sabiendo que hay una alteración
igual que os ocurre a las pacientes con endometriosis, es que ese es el mejor ejemplo de esto que digo. O sea, el hecho de saber endometriosis te está, perdona la expresión, comiendo un poco la cabeza en, Sí, en sí, esa búsqueda totalmente de así. embarazo. Así. Absolutamente. Y esto mismo, pues otro tipo, si le añades otro tipo de factores que son relativamente frecuentes, como son pequeñas alteraciones del semen, pues puede aumentar el condicionamiento durante ese tiempo de búsqueda de espera. Entonces, yo no soy nada partidario de hacer las pruebas antes. Como se dice, Ujú. también lo digo yo mucho a mis pacientes, no soy nada partidario de poner tiritas si no hay heridas. Entonces, yo suelo recomendar que la paciente o la pareja busque el embarazo y si ya ha pasado un mínimo de 6 meses y sobre todo se acerca al año, bueno, pues en ese caso a lo mejor sí, pero porque ya hay una herida, por así decirlo. Es decir, ya sabemos que se está produciendo la dificultad de una forma real. Pero si no, yo no soy nada partidario de hacer las pruebas antes, ¿no? Antes de empezar. Claro, toda mujer con endometriosis pues sabe que eso, que tenemos como una cuenta atrás, no sentimos esa presión del tiempo, pero bueno, como bien dices, pues primero podemos probar porque no tiene por qué, no puede, nosotras no tenemos por qué estar incluidos en el grupo de que no lo consiguen, que tristemente lo hay, pero claro que no tenemos por qué. Y siempre lo ideal es que el embarazo llegue solo, o sea, evidentemente. Lo que no hay que perder de vista es que lo ideal es que el embarazo llegue espontáneamente. Y sabiendo que hay un porcentaje muy elevado de mujeres con endometriosis que se quedan embarazadas, tranquilidad. Tratar de, aunque sea difícil, abstraerse del diagnóstico a nivel de cabeza y seguir haciendo la misma vida que se hacía antes, con una única diferencia, que no haya anticonceptivos, lógicamente, porque si no, no Claro, hacemos, ¿no? sí, Este es el único pequeño es condicionante. difícil, claro. Y una pregunta que han hecho varias veces, ¿podrías informarme sobre la efectividad de la Q10 en in vitro? A ver, ese tipo de sustancias, como la Q10, no ha demostrado ninguna eficacia en la mejora de las tasas de embarazo. Es verdad que hoy en día hay muchos trabajos y se pueden documentar que dicen que puede mejorar la calidad vocitaria, pero no hay una evidencia científica que lo respalde claramente, como para recomendar de una forma sistemática los suplementos de Q10, ¿no? Para ello. Y bueno, preguntan por la adenomiosis, como ya hemos hablado, no tiene un poco más difícil, pero no tiene por qué. Preguntan por la posibilidad de embarazo espontáneo. Puede haber Sin una duda. posibilidad, ¿no? Totalmente, sí, sí. Igual que ocurre con la endometriosis ovárica o endometriosis de otro tipo, de endometriosis pélvica, también pacientes con de adenomiosis se quedan embarazadas espontáneamente, claro que sí. Y bueno, aunque nos salimos un poco del tema, ¿cómo saber si se tiene adenomiosis? ¿Con una ecografía? Es difícil, ¿eh? Es de los diagnósticos más complicados. Igual que, bueno, igual no es el único diagnóstico complicado de endometriosis. Salvo la endometriosis ovárica, que es la única que tenemos muy sencillita de diagnosticar, porque son imágenes muy características por ecografía. La adenomiosis no es fácil, no es nada fácil. Cada poco tiempo, los que nos dedicamos a esto, tenemos nuevas publicaciones de criterios ecográficos para el diagnóstico de adenomiosis, ¿vale? Pero decir que sean perfectamente exactos es complicado, ¿eh? Porque cuando muchas veces se hacen también trabajos en los cuales mujeres que han tenido que sufrir una histerectomía, es decir, la extirpación del propio útero, se hacen ecografías previas y lo que tú has dicho una adenomiosis, luego cuando se analiza ese útero retirado, pues resulta que no lo era. Entonces, es un diagnóstico complejo, la adenomiosis, y no siempre es sencillo. Pero nos ocurre con mucho en la endometriosis, porque tampoco es fácil localizar a veces los nódulos más complicados y más dolorosos por una paciente, como son los que se producen en el tabique rectovaginal, es decir, la zona que está entre el recto y la vagina. Esos nódulos son muy complicados de encontrar por ecografía, incluso con resonancias magnéticas no siempre se encuentran, y a veces tenemos que tener diagnósticos clínicos. Simplemente hay una paciente que te dice que tiene un dolor clarísimo al momento de las relaciones en una zona muy localizada, y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, porque no siempre los estudios de imagen nos permiten llegar a diagnósticos tan precisos, ¿eh? Pero es Sí. verdad que tenemos, es decir, la ecografía y en algunos casos la resonancia magnética son las únicas herramientas diagnósticas claras, sin tener que entrar en una cirugía, obviamente, y mucho menos una extirpación del útero, claro, para poder llegar al diagnóstico de adenomiosis o localizaciones más difíciles de la endometriosis, ¿eh?
Perfecto. Pues preguntan también por una clínica de fertilidad. Pues bueno, pues estamos aquí con el doctor Alberto García de la clínica Nefertility en Madrid, que tenemos un convenio con ADAEC. Ujú. Que sí, eso, Que, que yo lo diga, pero bueno, pues. claro, bueno, han preguntado, ¿no? Por una clínica de fertilidad en Nefertility, aparte de Madrid, creo que también hay en Valencia, en más ciudades. Sí, estamos en Nice Fertility, estamos presentes en Valencia, Sevilla, Granada, Murcia y Madrid. Huelva y Faro también. Perfecto. Pues Alberto, ha sido un directo muy, muy interesante, una información muy importante para nosotras, un mensaje muy tranquilizador, ¿no? Porque las mujeres, pues eso del embarazo con endometriosis, pues le tenemos mucho miedo y es como una losa del tiempo, un cronómetro, de que te dicen hasta tal edad y tú piensas, pero ¿cómo voy a tener ahora si no puedo ahora mismo, ¿no? No me lo permite. Entonces, Y otro mensaje también importante, yo que también transmitiría es también aprovechando lo que estás diciendo de la edad, que no nos olvidemos de una posibilidad también importante que es el hecho de preservar los óvulos, ¿vale? En aquella paciente que a corto plazo no vaya a desear o no vaya a buscar el embarazo, una opción también muy válida y que nos permite obviar factores de edad y sobre todo en pacientes con endometriosis podría ser el hecho de preservar óvulos para tener, digamos, llamémosle un comodín para el futuro. Y es algo que también es importante que contemplemos como una posibilidad también. perfecto. ¿Y a qué edad? Porque claro, el lóbulo nuestro como que es un poquito más viejito, ¿no? Es decir, que es de peor calidad. ¿A qué edad se recomienda esa congelación? Cuanto antes mejor, como todo, lo llama. Cuanto antes siempre va a ser mucho mejor. No hay una edad precisa, es decir, a veces siempre se ponen ejemplos como hay puntos de corte como los 35 años. A ver, hay que tener claro que en cualquier mujer, independientemente de la presencia de una endometriosis, el pico máximo de fertilidad pues está en torno a los 20, 25 años y a partir de ahí va a declinar de una forma progresiva, ¿vale? Pero no hay puntos de corte especialmente abruptos. Obviamente, cuanto antes congelemos, dicho esto, pues es mucho mejor porque la calidad ovocitaria va a ser mejor y por tanto ese óvulo cuando lo descongelemos se va a comportar mejor y vamos a tener mejores probabilidades de éxito. Pero tampoco hay una edad de la... Hombre, si me dices 42 años, pues sí, yo no lo recomendaría, indudablemente, pero ni en una paciente con endometriosis ni en cualquier otra. Pero que dentro de edades 36, 37 años, sí, yo sí lo haría. Le diría que, hombre, hubiera sido mejor con 27, claro, pero yo seguiría haciendo, por ejemplo, a una mujer con 36, 37 años una preservación de fertilidad, aunque es quizá a lo mejor el rendimiento o lo que vayamos a conseguir no vaya a ser tan exitoso como en otras situaciones. Pero desde luego, además es incluso importante porque esa paciente va a entrar en edades más complicadas mucho antes que la paciente con 27. Claro. Pues nuevamente, muchísimas gracias. Ha sido de verdad muy interesante, una información importante. Y eso, pues que nos quedamos con el mensaje de bueno, podemos intentarlo, que hay la opción, el no ya está, ¿no? El no ya no lo tenemos y aunque nos resulte algunas un poco más difícil, no tiene por qué ser imposible. Y muchísimas gracias, Alberto, por todo. Gracias a todas vosotras y nada, sobre todo efectivamente, transmitiros ese mensaje de esperanza que prácticamente todos os vais a quedar embarazadas, seguro, de una forma u otra. Pues muchas gracias, nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.